Bueno, vamos a dar inicio y hoy le puse por título a la palabra que vamos a escuchar hoy, nuestra posición en Cristo. Y creo que si tú profundizaste un poquito en la alabanza, la alabanza es intencional, todo lo que nosotros hacemos es intencional y la alabanza, de hecho los chicos de la alabanza son ministros de la palabra cantada. Lo que ellos están haciendo a través de la alabanza es edificar al cuerpo de Cristo. La alabanza que escuchamos es una alabanza que edifica. Yo sé que ustedes escucharon la alabanza, pero quiero que ¿pusieron atención a la alabanza que escucharon el día de hoy? ¿Sí o no? Sí, menciónenme un poquito de qué les habló la alabanza, por lo menos la última. La que escucharon ahorita. ¿De qué hablaba? Los cielos abiertos, pero ¿qué más hablaba? De que Dios es nuestro Rey. Pero los cielos abiertos, ¿tenemos cielos abiertos? ¿Qué significa cielos abiertos? Bueno, yo quiero que profundicemos en eso. ¿Qué es para ti tener los cielos abiertos? La bondad, la gracia, el favor, o sea, Dios de tu parte, Dios de tu lado, todo, o sea, realmente eso es todo. ¿Qué? Escuchamos más alabanza. A ver, ¿qué otra alabanza alguien se acuerda? Libre soy. ¿Libre de qué? Soy libre de pecado, libre de culpa, libre de condenación, o sea, todo eso, la alabanza lo que está haciendo es posicionándonos en Cristo, nos está colocando en el lugar que nosotros estamos en Cristo. Cuando tú escuchas la posición que tienes en Cristo es el lugar que tú ocupas, el lugar en el cual Dios te ha colocado a ti en Cristo Jesús. ¿Será importante entonces conocer nuestra posición en Cristo? Claro que sí, es importante, debemos de saberla, porque si tú no sabes cuál es tu posición en Cristo, tal vez vas a estar operando o queriendo vivir una vida que está muy por debajo de donde Dios te ha colocado a ti como hijo de Dios. Algo que es cierto y que tenemos que entender es que estamos vivos en Cristo Jesús. Es importante que nos demos cuenta que si hemos recibido a Cristo como Salvador, entonces estamos en Cristo cada momento de nuestra vida. Eso es algo que tenemos que tener bien presente. Nosotros estamos en Cristo cada momento de nuestra vida. No importa la situación, no importa el momento que tú estás viviendo, tú estás en Cristo cada momento de tu vida. Entonces, tu posición como hijo de Dios, tu posición en Cristo es en todo tiempo. Por eso es que muchas veces estamos pasando por problemáticas, pero cuando no sabemos nuestra posición en Cristo, nosotros operamos y actuamos dentro de esa problemática como un hijo entendido de Dios. Eso es lo que la Escritura nos quiere llevar, y es a través de la alabanza y a través de la Escritura y a través de cada mensaje que tú escuchas en Cristo es que tú debes de irte edificando o debes ser edificado para que puedas ser efectivo en esta tierra. La carta a los Colosenses en el capítulo 2, versículo del 6 al 10 cita de la siguiente manera: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos, arráiganse profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura en este pasaje? Nos está diciendo que si nosotros hemos recibido a Cristo o de la manera que nosotros lo hemos recibido, dice que necesitamos caminar con Él.
Nuestra vida debe ser una vida congruente al Dios o al Cristo que nosotros tenemos. Pero la Escritura también nos dice que nos arraiguemos en Él, ¿sí? Que echemos raíces en Él. Y también la Escritura nos dice que edifiquemos toda nuestra vida en Él. ¿Sí te das cuenta cómo la Escritura nos está llevando a Cristo como centro de todo y como piedra angular de todo y como fundamento de todo? Y la misma Escritura dice, entonces, cuando tú caminas en Él, cuando tú te arraigas en Él y cuando tú edificas tu vida en Él, dice, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la vida que se les enseñó. Mucha gente quiere fortalecer su fe, ¿verdad? Y busca la manera de fortalecer su fe. Pero la única manera de fortalecer nuestra fe es caminar con Él, arraigarnos en Él y edificar nuestra vida en Él. Y dice que cuando nuestra fe es fortalecida, entonces dice, nosotros rebosamos de gratitud. Dios lo que busca es corazones agradecidos a Él. Dios no quiere que nosotros nos acerquemos a Él por miedo o por conveniencia, sino lo que Dios busca es corazones agradecidos, que han entendido la obra de Él, que han entendido todo lo que Él hizo en favor de nosotros. Porque la Escritura dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Está diciendo que Cristo mismo es la representación de Dios aquí en la tierra, pero ahora esa representación de Dios o Cristo mismo está impartido en los hijos. La Escritura nos posiciona en Cristo. Usted puede leer la frase en Cristo, en Él o en el amado. Esta frase habla de nuestra posición como hijos de Dios. Cada vez de que tú lees estas frases, está hablando de la posición que nosotros tenemos en Cristo como hijos de Dios. Nosotros estamos completos en Cristo mediante la unión con Él. Estamos unidos. La Escritura dice que estamos unidos a Él. Y esta unión con Él nos posiciona o nos da una posición a nosotros de bendecidos en Él. Nosotros no andamos buscando la bendición. Tal vez lo que nosotros hemos malentendido como bendición son lo que la Escritura le llama añadiduras. Pero nosotros necesitamos entender esto, que nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Porque nosotros tenemos una posición celestial en Cristo Jesús. Entonces, si tú le llamas bendición a un coche, a una casa o a algo material, pues no has entendido, porque eso se le llama añadidura, porque la bendición que nosotros tenemos es Cristo. Cuando tú te entiendes, cuando tú sabes quién eres en Cristo, tú vas a poder ver las añadiduras. Cuando tú camines en Cristo, tú vas a poder ver añadiduras en tu vida por causa del Cristo que te habita a ti. Fíjate lo que dice la Escritura en Efesios 1, versículo del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Toda bendición es nuestra por estar en Cristo. Entonces tú eres una persona bendecida. Dile que está a tu lado, tú eres una persona bendecida. Y va a haber una expresión de esa bendición, y va a haber una expresión también y una manifestación con añadiduras de esa vida. Cuando tú expresas al Cristo que te habita, porque recuerda que en el propósito todo está presupuestado, las añadiduras vienen después. También tenemos una posición en Cristo como creación de Él. Acuérdate, fuimos creados por Dios, todos somos creación de Dios, somos hijos de Dios, pero la Escritura dice que fuimos recreados nuevamente en Cristo Jesús, y eso está hablando en el Espíritu.
Y la carta a los Efesios en el capítulo 2:10 cita de la siguiente manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabías que Dios preparó obras para que tú andes en ellas? ¿Sabías que Dios te creó para que tú camines en Él? Para que tú seas una expresión de Él aquí en esta tierra. Otra de la posición o parte de la posición que tenemos en Cristo es que nosotros somos personas que vivimos sin condenación. ¿Por qué es que vivimos sin condenación nosotros como hijos de Dios? ¿Por qué es que nosotros no tenemos condenación? ¿O por qué es que nosotros nuestra posición es como si no estuviéramos o si no tuviéramos condenación? Porque Cristo pagó. Porque el precio ya fue pagado. Y entonces ahora nosotros tenemos que aprender a vivir de esta manera. La carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 1 y 2 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, en Cristo no hay condenación, porque dice la Escritura que hemos sido libres ¿de qué? ¿De qué dice la Escritura? ¿De qué somos libres? De pecado. ¿Sí? Somos libres de pecado. Y por cuanto no hay pecado en nosotros, nosotros estamos libres de toda condenación. La Escritura también dice que nosotros hemos sido santificados. Y nuestra santificación es posible porque estamos vivos en Cristo Jesús. Colosenses 2, versículo del 6 al 7 dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Para nosotros estar vivos en Cristo Jesús y estar libres es la base para que nosotros podamos tener un entendimiento correcto de quién es Él y a qué hemos sido llamados nosotros en Él. Por eso es que nosotros debemos de vivir con firmeza esa libertad a la cual nosotros hemos sido llamados. Fíjate lo que dice la Escritura en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Los Gálatas querían regresar a las obras de la ley. Y ese era el problema que ellos tenían. Nosotros tenemos una libertad por medio de la fe en Él. A la iglesia de Galacia ya se le había compartido acerca de la gracia de Dios. Es más, ellos habían recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero por ahí comenzaron nuevamente a introducirlos al judaísmo, a llevarlos a que ellos cumplieran la ley, a que ellos cumplieran mandamientos, a que ellos cumplieran ordenanzas y que volvieran a buscar a Dios a través de las obras y no a través de la gracia. Ahora la pregunta es: ¿qué obra puedes hacer tú para que obtengas salvación? ¿Qué obra puedes hacer tú para que obtengas salvación? ¿Qué sacrificio puedes hacer tú para que puedas tener salvación? Para que puedas tener el favor de Dios. No hay nada que tú puedas hacer según lo que la Escritura cita.
Entonces, ¿qué nos queda por hacer a nosotros? Creer, tener fe. Pero el creer y la fe, acuérdense, la fe que nosotros tenemos es una fe entendida. No es una fe así como que ciegas, ¿verdad? Que tú digas, ay, sí, yo voy a creer y no hago nada, sino que creo y actúo o camino o soy edificado de acuerdo a aquello que yo estoy creyendo. Porque aquel que dice que tiene una fe y no sabe nada de lo que cree, pues eso no es fe, ¿verdad? Está haciendo una declaración en algo que no tiene un fundamento. Nosotros tenemos una fe que tiene un fundamento y ese fundamento es Cristo. Y ese Cristo, la Escritura nos invita a que nosotros seamos edificados en Él, a que andemos en Él y seamos fortalecidos en Él. Entonces, ¿sí se dan cuenta cómo no hay alguna obra que tú puedas hacer para alcanzar salvación o para alcanzar el favor de Dios? Pero los Gálatas querían regresar a eso. Y muchas veces nosotros queremos hacer obras para alcanzar el favor de Dios o para recibir algo que estamos nosotros esperando de Dios. La carta de los Gálatas en el capítulo 5, versículos 5 al 6, cita así: sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Cuando nosotros tenemos esa fe, nosotros vamos caminando en esa fe, vamos entendiendo la fe que nosotros tenemos y vamos siendo una expresión de aquello que nosotros estamos abrazando. Y es por eso que la Escritura nos dice que lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. La fe que nosotros tenemos nos permite conocer a Dios, que es amor, y somos una expresión de ese amor de Dios a los demás. Ahora, si hablamos de ser una expresión del amor de Dios, muchas veces no es tan fácil expresar el amor de Dios a otros, pero tampoco es imposible, ¿verdad? Porque a veces decimos, ay, Dios, ¿cómo quieres que yo ame? Pero Él nos amó. Y déjame decirte algo, cuando tú expresas el amor de Dios, aún en aquellos que bajo nuestro criterio no lo merecen, realmente quien va a tener un descanso eres tú. Quien va a ser libre vas a ser tú. Quien va a experimentar vida eres tú. ¿Sí? Es algo que posiblemente no lo entiendas hasta que lo hagas, hasta que decidas hacerlo. Pero realmente es a lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Nosotros tenemos vida eterna en el Hijo de Dios. Fíjate lo que dice la Escritura en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 11 y 12. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es así de sencillo. Dice que el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿La Escritura es clara? ¿Sí? La gracia está en Cristo. ¿Sí? Y la gracia, porque Cristo está en nosotros, la gracia fue derramada también sobre nosotros. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, 1, cita de la siguiente manera: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que está en Cristo Jesús. Todo el favor de Dios está depositado en nosotros a través de Cristo Jesús.
La expresión de la gracia de Dios ya fue depositada en nosotros en Cristo Jesús. El favor de Dios está en nosotros. Y fíjate, la Escritura también dice que esa es la posición que nosotros tenemos, ¿sí? Que en Cristo están escondidos todos los tesoros. Colosenses 2, versículo del 2 al 3 dice así: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Muchas veces para nosotros los tesoros lo podemos ver como algo material, pero aquí nos está hablando de que esos tesoros que tenemos en Dios, dice que es sabiduría y conocimiento. Recuerdan que en el Antiguo Testamento se hablaba de un rey que era sabio. ¿Sí recuerdan cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Salomón, ¿verdad? Y él era una persona que era muy sabia y expresaba la sabiduría que le había sido dada por Dios. Pero aún así, en algún momento Dios, a través de un sueño, se le mostró a él y le dijo: pídeme lo que tú quieras. Todo lo que quieras, pídemelo y yo te lo concederé. Si tú tuvieras la misma experiencia que Salomón, ¿qué le pedirías? No me digas. ¿Qué le pedirías a Dios? Curiosamente, Salomón, el rey más sabio de todo el mundo, le pidió: dame sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. O sea, no, Dios, lo que expresa la Escritura, se quedó así como que dice: bueno, no me pediste riqueza, no me pediste larga vida, no me pediste la cabeza de tus enemigos, no me pediste nada para ti mismo, sino que me pediste algo para cumplir mi propósito, para que mi voluntad sea hecha en esta tierra. Dice: por cuanto no pediste todo eso y pediste sabiduría, te voy a dar sabiduría como nadie la tuvo. Pero no solo eso, y es lo que yo quiero que entiendas, las añadiduras vienen después de entender, de adquirir sabiduría, de adquirir conocimiento en la posición que nosotros tenemos como hijos de Dios. Muchas veces nosotros primero queremos las añadiduras, ¿verdad? Y ya así rápido, prácticos. Pero Dios dice: no, necesitas ser sabio. ¿Qué hace alguien que no es sabio con la riqueza? La disipa. ¿Qué hace alguien que no tiene conocimiento con lo material? No lo valora. Por eso es necesario que nosotros, antes de todo, podamos obtener sabiduría y conocimiento, pero de nuestra realidad espiritual, de quiénes somos nosotros en Cristo, porque cuando tú conoces eso, tú vas a poder vivir y tu vida va a ser una vida que esté mostrando la grandeza de Él. Tu vida va a ser una vida que está siendo edificada en Él. Tu vida va a ser una vida que está siendo enraizada en Él, y tu vida va a ser una vida que tiene como plataforma a Cristo. Y todo lo que tú hagas va a dar gloria, va a dar honra y va a dar honor a Cristo. Cristo es la riqueza de Dios impartida a sus hijos. Filipenses 4:19 dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que tú necesitas, todo lo que a ti te falta, que esté dentro del propósito de Dios, Dios ya lo tiene presupuestado para ti. Lo único que necesitas es caminar dentro de los parámetros de Dios.
Pero tú te vas a dar cuenta cómo cuando tú te alineas a la voluntad de Dios, todo aquello que tú necesitas se va añadiendo a tu vida. Cuando tú haces todo para la gloria de Dios, Dios está respaldando tu vida. Por causa de que nuestra vida está inseparablemente conectada a Cristo mismo, el Espíritu Santo nos da las bendiciones que solo Cristo merece. Por eso tú tienes que entender que tú eres una persona altamente bendecida. O sea, de parte de Dios tú eres bendecido. De parte de Dios, todo aquello que tú necesitas para cumplir el propósito eterno de Dios ya está presupuestado. Se va añadiendo a tu vida. Romanos 8, versículo 16 al 17 dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, eso de padecer juntamente con Él es de si es que caminamos juntamente con Él. ¿Sí? Y muchas veces tomamos decisiones que no van caminando juntamente con Él. Y ese es el problema. Nosotros fuimos diseñados para vivir en esa comunión con Él, para caminar en esa comunión con Él, para que nuestras decisiones sean decisiones que estén alineadas a la voluntad de Él. Por eso nos dice la Escritura que necesitamos estar enraizados en Cristo. Y estar enraizados en Cristo significa que nuestra santificación posicional, porque nosotros ya somos santos, la Escritura dice que ya somos santos por posición, porque Él nos la dio esa posición de santos, es la base de nuestra santificación progresiva. O sea, espiritualmente tú eres santo. ¿Sí lo crees? ¿Sí? La palabra santo significa apartado para Él. Ya fuiste apartado para Él en el Espíritu. Pero ahora a ti te corresponde en el alma irte apartando para Él. ¿Cuáles son los componentes del alma? Emociones, intelecto, voluntad y los temperamentos. Todo eso tiene que ir ahora apartándose progresivamente para Dios. Y ahora, ¿a quién le corresponde esa parte? A ver, ¿a quién le corresponde esa parte? A cada uno de nosotros. ¿Y si estamos trabajando en eso? Así como que... Es que esa es la parte, ¿verdad? Porque a veces queremos... Por eso te decía, mira, los Gálatas, cuando les decía a los Gálatas, ellos decían, pero si antes hacíamos esto y alcanzábamos el favor de Dios. Y a veces la gente dice, pues mejor hago esto, le voy a pedir a Dios. Tú puedes orar a Dios y pedirle a Dios, hazme cada día más parecido a ti, hazme cada día más santo. Dice Dios, pues más de lo que ya te hice no puedo. Ahora a ti te corresponde ir haciendo a un lado ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertas acciones, hacer a un lado ciertos pensamientos. Entonces, esa es la parte en la cual nosotros debemos de trabajar, en la santificación progresiva. Nuestra santificación debe tener un progreso. ¿Para qué? Para que se vaya manifestando cada día una expresión de Él en nosotros. Nosotros, fíjate esto, yo quiero que tú entiendas esto. Nosotros no estamos tratando de transformarnos en hijos de Dios. ¿Sí podemos entender esto? Nosotros no estamos tratando de transformarnos en hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios que estamos en proceso de transformarse a la imagen del Hijo de Dios. ¿Sí?
Entonces estamos en proceso, nosotros ya somos hijos de Dios. El ser hijo de Dios nadie te lo quita. Por eso tienes salvación, por eso tienes justificación, por eso has sido perdonado, por eso eres participante de la naturaleza divina. Nadie te lo quita eso. Pero a lo que nos está llevando Dios, cuando hablábamos acerca de que arraigarnos y en Cristo Jesús, es a que nosotros cada día nos parezcamos más a la imagen, o seamos una expresión de la imagen del Hijo de Dios. A eso hemos sido llamados. Por eso la posición en Cristo es un hecho consumado. La posición que tú tienes en Cristo, nadie te la quita ya. Y tú los debes de entender. Yo sé que cuando se les habla de estas situaciones, a veces algunos están así, miren, como si le estuvieran haciendo piojito. Pero yo quiero que tú entiendas, esto es tu realidad en Cristo y necesitas entenderla, necesitas posicionarte, abrazar esto que Dios ya hizo por ti. Fíjate lo que dice la carta, ya estoy cerrando con esto, lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Ahora yo quiero preguntar, cuando tú escuchas esta porción de la Escritura, ¿qué viene a tu mente? Te la voy a volver a leer. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. A ver, yo quiero que ustedes me digan, porque esto lo hemos escuchado muchas veces, durante mucho tiempo, y yo quiero saber si lo hemos entendido. ¿Quién dice yo? ¿No? Acuérdense, la posición que tenemos en Cristo es una posición espiritual. Si nosotros no entendamos que estamos sentados juntamente con Cristo en las regiones celestiales, en una posición espiritual, entonces no estamos entendiendo nada de nuestra fe. Porque si nosotros no nos vemos donde Él nos ve y no nos posicionamos donde Él ya nos posicionó, pues no vamos a ser efectivos en aquello a lo cual Él nos ha llamado a hacer a nosotros. Te hablé de la posición que tenemos en Cristo. ¿Qué les dije de cuál es la posición que tenemos en Cristo? Te di varios puntos. ¿Somos qué? Somos hijos, somos herederos, hemos renacido de Dios, somos bendecidos, la bendición está en nosotros. Todo eso es en un ámbito espiritual. Pero para que tú lo puedas acceder a ello, tú necesitas entender esto, de que nosotros fuimos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Te lo voy a leer de esta manera, dice: estar sentado en las regiones celestiales es un acceso al ámbito espiritual con la autoridad delegada y respaldada por Dios. Esa es la posición que nosotros tenemos en Cristo Jesús. O sea, si tú entiendes que has sido sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, tú tienes que entender esto, que tienes un acceso al ámbito espiritual con la autoridad delegada y respaldada por Dios. Entonces, entendiendo esto, tú tienes acceso a todo lo otro que yo te dije. Y vas a poder verte de esa manera, y vas a poder caminar de esa manera, y vas a poder expresar al Cristo que te habita a ti. Por eso es importante que entendamos cuál es nuestra posición en Cristo como sus hijos o como hijos de Dios. Entonces, basado en esto que te acabo de decir, y sí te invitaría a que volvieras a escuchar
este video, volverás a verlo, basado en todo lo que te acabo de decir, cómo debe ser mi vida ahora que entiendo mi posición en Cristo. No me digas. Yo quiero que tú analices cómo debe ser tu vida, no cómo debería ser, cómo debe ser tu vida ahora que tú entiendes cuál es tu posición en Cristo Jesús. ¿Cómo debe ser tu vida? Tu vida debe ser una expresión de Él. Tu vida debe ser una vida que proyecte la grandeza de Él. Tu vida debe mostrar a Cristo a todos aquellos que necesitan verlo. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por este tiempo y gracias por la posición que tú nos has dado como hijos tuyos, pero gracias por hacernos uno en Cristo, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros y respaldas todas aquellas cosas que hacemos en tu Hijo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos guías y porque sabemos que tú abres nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento para que podamos conocer y abrazar esa verdad en la cual tú nos has posicionado. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, los que nos ven a través de las redes sociales, les invitamos a que compartan este mensaje para que más gente pueda ser edificada juntamente con nosotros. Nos vemos a la próxima.